Y como todas las semanas estamos con Marcela Elizalde. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, Nair, muy bien. Continuamos hablando de salud a través de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEBA. Hoy con un tema muy importante por el cual, nos han escrito mucho y nos piden respuesta por parte de nuestros médicos de la provincia de Buenos Aires, y se trata de la prevención del embarazo adolescente. Para hablar de este tema hemos conversado con la doctora Liliana Bertoni, médica especialista en tocoginecología, perteneciente al Círculo Médico de San Vicente. Vamos con la primera parte de este informe. Los factores son muchos, es decir, es una problemática multifactorial. Factores económicos, factores sociales, factores que tienen que ver con una falta de proyecto en la vida, donde el único fin o el único proyecto de vida pudiera ser el embarazo. Factores económicos que tienen que ver con la desinformación. Y lo que tiene que ver también con la accesibilidad a los métodos anticonceptivos que están por ley, tanto a partir del Estado Nacional como a partir de las obras sociales y prepagas. Los adolescentes ya en su escuela secundaria suelen tener y tienen clases acerca de la prevención en cuanto a embarazo, es decir, la accesibilidad a los métodos anticonceptivos y las distintas alternativas que tienen. Desde el punto de vista educacional, están las clases que informan de los métodos que existen. Y hoy en día, gracias a las mamás en general, se acercan con sus hijas a los consultorios como para tener charlas que completen desde el punto de vista formativo lo que es la prevención en embarazo, no solamente, por ejemplo, métodos como el preservativo que previenen el embarazo, sino también el otro flagelo importante que son las enfermedades de transmisión sexual. Respecto del HPV, en el calendario nacional de vacunación en la República Argentina existe la vacuna para las niñas y también para los varones. Lo que tenemos que recomendar a los adolescentes es la prevención para el embarazo y para situaciones de riesgo por la multiplicidad de parejas y las relaciones ocasionales del uso del preservativo. Esto es fundamental y se tiene que dar tanto en campañas, no solamente en las escuelas, sino también en campañas de educación sexual y de prevención del embarazo. Los adolescentes pueden, a partir de los 14 años y por ley, concurrir para asesorarse sobre todas las medidas anticonceptivas como para evitar el embarazo adolescente. De hecho, cuando concurren tanto a los hospitales como a las consultas en consultorios particulares, generalmente lo más frecuente que preguntan es acerca de métodos anticonceptivos, cuáles los protegen del embarazo, cuáles serían los más adecuados y los convenientes de acuerdo a cada individuo, porque nos podemos encontrar con, digamos, distintas problemáticas en las cuales el método anticonceptivo no sea el ideal para ese adolescente, pero nuestra obligación es asesorarlos. Bueno, realmente muy interesante esta primera parte del informe, teniendo en cuenta que en Argentina la tasa de embarazos adolescentes está en un 20%, según el último informe realizado en junio del año 2017 por el Ministerio de Salud de la Nación junto a UNICEF Argentina, con un pequeño incremento entre el 21 y el 24% para algunas provincias, como es el caso del Chaco, Formosa y Corrientes. Lo importante de la segunda parte, Nair, que vamos a ver, tiene que ver con el principio de gratuidad en todos los hospitales públicos y privados en todo el país, tengas o no tengas obra social, para la cobertura de todos los métodos anticonceptivos. Esto es importante de resaltar a la población. ¿Esto se cumple, Marce? Esto se cumple realmente, inclusive en dispositivos, más allá, digamos, de los métodos de barrera, que son el preservativo, y también en el caso del DIU, chip, y en ¿no? el caso del chip. ¿Existe esto? ¿Te ponen el chip? Totalmente, sí. A veces, según lo va a explicar mejor la doctora, a veces en casos de adolescentes, como tienen alguna carga hormonal, no es tan recomendable, pero según el paciente. En el caso de mujeres más grandes, desde ya a tener en cuenta. Así que bueno, vamos con la segunda parte del informe. En el caso de los varones, o sea, de los adolescentes de sexo masculino, pueden tener la accesibilidad al conocimiento, pueden despejar sus dudas
a través de una consulta que pueden realizar o con su médico generalista o con su pediatra, porque algunos siguen concurriendo a su pediatra hasta edades, digamos, más avanzadas, o inclusive también a un especialista que es el que se puede ocupar de todos estos temas, que es el especialista en urología. El uso de los anticonceptivos hormonales en la adolescencia y también en la edad adulta tienen que ser bajo la supervisión de un profesional. Los anticonceptivos no son inocuos, entonces tienen que ser siempre utilizados bajo la supervisión del médico. Los anticonceptivos, todos ellos, los hormonales, los no hormonales, el dispositivo intrauterino, los métodos de barrera, tanto el diafragma como el preservativo. Dentro de los anticonceptivos lo que se está usando mucho es el implante subdérmico, que está al acceso de toda la población juvenil. Todos ellos tienen que ser utilizados bajo la supervisión de un profesional. Es decir, como todos los fármacos tienen efectos a veces adversos en menor o mayor grado, por lo cual todos ellos tienen que ser supervisados por el profesional que lleva adelante la consulta y que indica los mismos. Es de destacar que en el caso de anticoncepción, la accesibilidad a los métodos está garantizada en forma gratuita, ya sea en hospitales, en unidades sanitarias dependientes de esos hospitales, tienen la disponibilidad para poder utilizar ya sea el DIU, los anticonceptivos, los implantes, los preservativos, que están provistos por el gobierno provincial y por el gobierno nacional. En cuanto a los prepagos, también existe la ley por la cual tienen que darles la accesibilidad con gratuidad a los métodos anticonceptivos, y en el caso de la seguridad social, por ejemplo el idioma, también existen los planes para que el paciente o la persona que consulta por anticoncepción tenga la posibilidad de acceder en forma gratuita a cualquiera de ellos. Lo importante de todo esto es que el embarazo adolescente, que tiene una tasa elevada, tanto en la provincia de Buenos Aires como en las zonas más alejadas del país, especialmente en el norte, con todas estas medidas que hacen a la disponibilidad de métodos anticonceptivos, se puede prevenir. Así que es muy importante recomendarle a todas las mujeres, adolescentes y no adolescentes, que su embarazo sea deseado. Lo importante de todos los métodos anticonceptivos y los métodos de barrera, que como comentábamos anteriormente con Nair, son con un principio de gratuidad en toda Argentina, en los centros de salud públicos y privados, deben ser bajo prescripción médica. Esto es muy importante, y también es muy importante que la ley nacional permite al adolescente, a partir de los 14 años, poder concurrir en forma directa, sin el acompañamiento de sus padres, a hacer una consulta, en el caso del varón con un urólogo y en el caso de una mujer con una ginecóloga. Esto es muy importante, y ante toda duda, siempre y más allá de lo que enseñan en la escuela y de lo que se charle en casa, poder concurrir al médico.